Muy buenos días para todos. Llegamos ya al tercer y último día de este 13º Seminario Nacional Teoría e Historia del Arte, Frágil. Un espacio que conlleva también el propósito de rendir homenaje a Mónica Alarcón. Hemos tenido ya 6 ponencias magistrales y la participación de 4 comunicaciones, todas aportando una mirada reflexiva sobre las representaciones del arte y su impronta en la sociedad. Sea este el momento de nuevamente agradecer al Comité Académico e integrantes del Grupo de Investigación, Teoría, Práctica e Historia del Arte por pensar y diseñar este evento de gran importancia para la academia y las artes. Un agradecimiento especial también para la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Institución Universitaria de Envigado, quienes apoyan su realización. Damos un saludo también especial a todas aquellas personas que se han estado conectando durante todo el evento, y por supuesto a quienes se encuentran en esta mañana con nosotros. Sin más preámbulos, daremos inicio a esa tercera jornada académica con la conferencia número 7, La fragilidad de las palabras, de los conceptos y de la memoria en el cerebro humano, a cargo del profesor Francisco Lopera. Recibimos al profesor de la Facultad de Artes, Diego Arango, quien será el encargado de moderar el espacio. Como ya saben la dinámica, la ponencia tendrá un espacio de 45 minutos y posteriormente 30 minutos para las preguntas, las cuales podrán ser consignadas a través del chat del Facebook. Bienvenidos, profesores. Buenos días a todos los que nos acompañan hoy en este tercer día del 13º Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte. Esta primera conferencia del día es una gran oportunidad que tenemos para acercarnos a otras disciplinas científicas. Nosotros en los discursos de la facultad y del campo del arte hablamos mucho de la interdisciplinariedad. Y pareciera que esta se restringiera únicamente a los nexos con las disciplinas sociales y humanas, o muy utilitariamente a veces con la ciencia en lo que respecta a la tecnología, cuando se requiere pues hacer uso de los conceptos para la organización o la propuesta de un montaje específico. En la oportunidad vamos a poder reflexionar desde la neurología temas que tocan con el universo del arte y particularmente del arte contemporáneo. Hablamos de arte conceptual, de presentar una idea, de formalizar una idea, del sentido que las palabras y los conceptos tienen, pero a veces damos por sentado que memoria, palabra, concepto, imagen son como unas unidades fijas que resisten todos los embates de la vida y del tiempo y que son inmodificables. Pero la realidad es que cuando nos aproximamos a ese universo desde las ciencias, y en este caso la neurología, se nos abren otras oportunidades de reflexión y de comprensión, y para eso hemos invitado hoy al doctor Francisco Lopera, de quien tengo pues el mayor orgullo de haber sido su alumno y con quien pues a quien le manifiesto pues mi admiración y mi respeto por toda la investigación que ha realizado durante tantos años de su vida, y para mí hoy es un honor poder presentarlo en este seminario. El doctor Francisco Lopera es neurólogo clínico y del comportamiento, es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y coordinador general del Grupo de Neurociencias de Antioquia. Él es el investigador principal de API en Colombia, una iniciativa para prevenir el Alzheimer en personas sanas con riesgo genético, ensayo clínico financiado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, Banner y Genentech de Roche. El profesor Lopera
ha publicado con su equipo más de 200 artículos en revistas científicas de alto impacto, sobre la enfermedad de Alzheimer. Así hemos conocido sus trabajos aquí, Cadalsil y Parkinson y otras enfermedades neurogenerativas. El grupo de neurociencias de Antioquia descubrió la mutación paisa del Alzheimer, el Cadalsil, de la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Wilson, y además ha realizado investigaciones de trastornos del neurodesarrollo y del lenguaje. Es pues la oportunidad de que enfrentemos otros discursos y que con el profesor podamos ir de la mano en este conocimiento tan especializado, pero que sin duda aportará elementos a la reflexión desde otra perspectiva. Profesor, bienvenido, y le repito, el honor para nosotros tenerlo en este espacio. Bueno, muchas gracias, Diego. Quiero agradecer a la Facultad de Artes y a los organizadores del 13º Seminario Nacional de Teoría Práctica e Historia del Arte en Colombia por invitarme a participar en este evento. En especial quiero agradecerle a Diego Arango el que haya insistido en su invitación, que yo no le respondí inicialmente el correo cuando me invitó por primera vez a participar en el evento, porque no quería rechazar la invitación, pero tampoco la podía aceptar porque no sabía de qué hablar. Después logré aferrarme a la palabra fragilidad, el tema del evento, y recordé una experiencia personal que viví cuando era estudiante de medicina. Me enfrenté a un paciente afásico por primera vez en mi vida, un paciente que había perdido todas las palabras y todo el lenguaje. Eso me impactó demasiado, el ver que se podía, por una lesión cerebral, perder todas las palabras, y me impactó muchísimo. Y eso incluso me facilitó la idea de posteriormente decidir estudiar neurología. En ese momento se me ocurrió una reflexión como la de la Torre de Babel, lo que le pasó a este paciente que perdió todas las palabras, perdió todo su lenguaje. Me lo imaginé como un fenómeno que pudiera ocurrir en un momento determinado a toda la humanidad, como sucedió cuando se construía, según la historia bíblica, la Torre de Babel después del diluvio universal, tratando de escapar, pues por un lado porque querían tocar el cielo con las manos, una torre que llegara hasta el cielo, y por otro lado que sirviera para escapar a un posible segundo diluvio universal. Y pues sucede el fenómeno de que todos empiezan a hablar en lenguas extrañas y no se pueden comunicar, deciden abandonar la construcción de la torre y se expanden por la tierra, y aparecen pues todas las lenguas y todas las lenguas. Entonces, si hacemos ese ejercicio de pensar un mundo sin palabras, pues prácticamente desaparecería la historia, la literatura, la poesía, la ciencia. Escasamente quedaría algo de arte y de música, que son los saberes que son capaces de hablar sin palabras. Entonces, mi tema de esta ponencia es sobre la fragilidad de las palabras, de los conceptos, de las memorias de las palabras y los conceptos, pero también voy a hablar un poco del poder de las palabras, porque la fragilidad también lleva a ese otro opuesto, que es el poder de la palabra. Entonces quiero iniciar con la discusión sobre cómo se construye un recuerdo. Un recuerdo se construye básicamente con 3 procesos cerebrales, que son el registro, el almacenamiento y la evocación. Es decir, primero debe registrarse algo en la corteza cerebral. Segundo, eso que se registra debe ser sometido a un proceso de almacenamiento. Y por último, no basta con registrar y almacenar, sino que también es necesario tener la capacidad de recuperar lo almacenado, de evocar, para demostrar que hay
un recuerdo construido. La manera de construir un recuerdo entonces empieza por los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos, como la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, son todos ventanas sensoriales. Ventanas sensoriales que sirven para capturar información del mundo exterior. Y también los órganos de los sentidos capturan información procedente del propio cuerpo. Entonces, hay unas ventanas a través de las cuales ingresa información del mundo exterior y del cuerpo al cerebro, que es el que realmente procesa toda esa información. Y lo primero que ocurre es que se registra esa información. Y se registra en la corteza cerebral. Se registra información visual, se registra información auditiva, olfativa, gustativa, táctil, propioceptiva. Una vez que la información es registrada, inicia un proceso de construcción de perceptos. Un percepto es una imagen que puede ser una imagen visual, puede ser una imagen auditiva, puede ser una imagen olfativa, una imagen gustativa, son en forma de, lo llamamos, digamos, perceptos. Es como un registro ya intervenido, un registro modificado en un percepto. Y posteriormente, el percepto debe ser almacenado como una huella de memoria. Entonces, serían pues esos tres pasos: registro, percepto y memoria. Ahora, el percepto se debe almacenar como una huella de memoria y podría hacerlo en dos sistemas de memoria diferentes. Hay un sistema de huellas de memoria temporales que llamamos sistema de memoria a corto plazo. Y hay otro sistema de memoria, de huellas de memoria, que lo llamamos, de huellas permanentes de memoria, que lo llamamos sistema de memoria a largo plazo. Y esos dos sistemas de memoria, a corto y a largo plazo, son utilizados para almacenar como huellas de memoria todos los tipos de perceptos que logramos construir en el cerebro después de haber registrado. Quiero mostrarles aquí este diagrama para entender un poco más la situación. Miren acá a la izquierda, tenemos la información ingresando a la corteza cerebral a través de las ventanas sensoriales, y entonces se produce el primer fenómeno, el registro de la información que se hace en el estado de vigilia. El registro, entonces, se convierte en perceptos. Eso es lo que llamamos el proceso pues, de la percepción. Construimos perceptos. Esos perceptos deben ser almacenados en un sistema de memoria temporal que llamamos sistema de memoria a corto plazo. Algunos también lo llaman memoria de trabajo. En todo caso, este sistema es un sistema de almacenamiento temporal y transitorio. Y de acá, si queremos almacenar una huella de memoria en un sistema de memoria a largo plazo, pues debemos someter la huella, el percepto o la huella de memoria a corto plazo a un procesamiento para llevarlo al sistema de memoria a largo plazo. Y el proceso de evocación es simplemente un proceso de recuperar algo que ha sido almacenado en el sistema de memoria a largo plazo, nuevamente trasladado al sistema de memoria a corto plazo y a la conciencia para pues, evocarlo como una huella de memoria. Y bueno, hay una función que llamamos función ejecutiva que controla todos esos procesos en esos tres sistemas. El sistema de memoria a corto plazo es un sistema de memoria electroquímico basado en circuitos reverberantes de actividad neuronal. Son loops de actividad cortical, temporal, no estructural. Miren acá, esto es una neurona comunicándose con una segunda neurona. Entonces, digamos que el proceso es un proceso de activar un circuito que se convierte en un circuito reverberante de actividad neuronal.
que se mantiene por un periodo de tiempo. Por ejemplo, aquí viene un estímulo a través de una neurona. Esta neurona activa una segunda neurona dentro de este circuito y se genera una actividad circular en un circuito determinado. Y esa actividad puede mantenerse por minutos, por segundos, por horas. Es lo que configura el sistema de memoria a corto plazo. Pero hay un sistema de memoria que llamamos sistema de memoria a largo plazo, que es un sistema que ya no es electroquímico como el anterior, sino que es un sistema donde hay modificaciones estructurales de las neuronas. Lo que pasa en el cerebro para poder construir una huella de memoria a largo plazo es que debe haber una modificación anatómica. Es microscópica, no es posible verla macroscópicamente, pero con un microscopio electrónico se puede ver lo que pasa en un contacto sináptico entre dos neuronas, entre las espinas dendríticas de una neurona con las espinas dendríticas de otra, y cuando hay un proceso que llamamos potenciación a largo plazo, este contacto sináptico se convierte en un contacto doble. Es decir, se duplica el contacto sináptico entre una espina dendrítica de una neurona y la de otra. Ya no, después de ese procesamiento a largo plazo, esa potenciación a largo plazo, hay un cambio de contacto y hay una duplicación del contacto sináptico. Y esas duplicaciones de la sinapsis son la base del sistema de memoria a largo plazo. Es decir, que cuando se almacena una huella de memoria en el cerebro para toda la vida, es porque hubo una modificación anatómica en los contactos sinápticos. Miren acá a la izquierda un contacto sináptico antes del fenómeno de potenciación a largo plazo y después del fenómeno de potenciación a largo plazo. Aquí está antes y después hay un doble contacto sináptico. ¿Cómo se hace para construir un recuerdo permanente, una huella de memoria permanente en el sistema de memoria a largo plazo? Bueno, pues hay que trasladar o modificar la huella de memoria a corto plazo, pasarla al sistema de huella de memoria a largo plazo, y eso se logra a través de un diálogo interno entre la corteza cerebral y el hipocampo. El cerebro es una estructura que realmente dialoga tiene dos tipos de vidas. Una vida de relación con el mundo exterior y una vida de relación consigo mismo. La mayor parte del tiempo el cerebro está dialogando consigo mismo, porque durante la noche pues no dialoga con el mundo exterior. Durante la noche, durante el sueño, está dialogando consigo mismo. Y durante el día, mucha parte del día está dialogando consigo mismo, porque no todo el tiempo estamos capturando información del mundo exterior a través de los órganos de los sentidos. El proceso de construir una huella de memoria en el sistema de memoria a largo plazo es un fenómeno que depende principalmente de ese diálogo interno del cerebro consigo mismo, especialmente de un diálogo entre la corteza y los hipocampos. Aquí vemos un corte transversal del cerebro, donde tenemos el cerebro izquierdo, el cerebro derecho, el cuerpo calloso acá, uniendo los dos hemisferios, y aquí ven ustedes los hipocampos. Estas estructuras profundas acá es lo que llamamos los hipocampos, son estructuras fundamentales para la memoria, y el diálogo, esta es la corteza cerebral donde se registra. En toda la corteza cerebral es donde se registra información. Y una vez que la información se registra, se inicia un diálogo entre la corteza y el hipocampo, a través de la corteza entorrinal que está acá. Entonces toda la información viene de la corteza, va al hipocampo y luego del hipocampo vuelve la información hacia la corteza. Ese diálogo entre la corteza y el hipocampo es fundamental para construir una huella de memoria a largo plazo. Y ese diálogo
entre la corteza y el hipocampo ocurre durante el sueño. El sueño, durante el sueño, nosotros tenemos en la noche varios ciclos de sueño. Un ciclo de sueño tiene aproximadamente una duración de 1 hora y media. Y en una noche podemos tener 4 o 5 ciclos de sueño dependiendo de cuántas horas dormimos normalmente. Hay 2 tipos de sueño en cada ciclo. En un ciclo de 1 hora y media hay una parte, la mayor parte de esa 1 hora y media es lo que llamamos sueño no REM. Y una parte el 25% del ciclo de sueño es lo que llamamos sueño REM. REM significa movimientos oculares rápidos. Es decir, durante el sueño REM es cuando estamos soñando en algo, cuando hay actividad onírica, cuando tenemos sueños. Y en este periodo no hay sueño, en el periodo no REM no hay actividad onírica. Entonces se considera que en la primera fase del sueño, del ciclo de sueño, no REM, ocurre la reparación física del cerebro y del cuerpo. Y durante el sueño REM ocurre un proceso de reparación psíquica cerebral. Y estos ciclos de sueño pues son muy importantes para la salud física y mental, pero especialmente el fragmento de sueño REM es importantísimo para la transformación de huellas de memoria en el sistema de memoria a largo plazo. Entonces, aquí está representado la corteza cerebral, los módulos de la corteza cerebral arriba, los módulos de la corteza hipocampal abajo, y un diálogo entre la corteza y los hipocampos que se inicia a partir del momento en que uno registra información. Digamos, en este momento ustedes están registrando información que yo les estoy transmitiendo, están construyendo perceptos en la corteza cerebral y están iniciando la activación de unos circuitos de memoria a corto plazo que además establecen comunicación con otros circuitos en el hipocampo, pero que son circuitos temporales, y esta noche, durante el sueño, cuando tengan actividad onírica, van a transformar algunos de estos perceptos que construyan en el día de hoy en huellas de memoria a largo plazo para toda la vida. Y mañana, pues podrá terminar ese diálogo entre la corteza y el hipocampo, y podríamos decir que ha quedado almacenado una información que ha sido registrada en el día de hoy, ha quedado almacenada para toda la vida. Aquello que no logre entrar en ese circuito, pues no logrará ser almacenado como una huella de memoria a largo plazo para el resto de la vida. Hay estructuras específicas para la memoria, y una de ellas es el hipocampo, y justamente la parte medial del hipocampo, que está acá en el lóbulo temporal. Tenemos 2 lóbulos temporales, tenemos 2 hipocampos, y estas estructuras son fundamentales para estos procesos de memoria. Eso se descubrió gracias al estudio de un paciente que se conoce en la literatura como caso HM. HM era un paciente con epilepsia de muy difícil manejo, y se le ocurrió al neurocirujano que lo atendía hacerle una cirugía que estaba de moda en esa época, que era la sección del cuerpo calloso. Cuando se hacía desconexión del cuerpo calloso, que es la estructura de sustancia blanca que comunica ambos hemisferios cerebrales, se produce una gran mejoría de la epilepsia rebelde al tratamiento farmacológico, y para esa época había muy pocos medicamentos para la epilepsia, y entonces a veces tenían muy mala calidad de vida los pacientes con epilepsia, y esa cirugía era utilizada con frecuencia, la sección del cuerpo calloso, o también la resección del lóbulo temporal, de los lóbulos temporales que son muy epileptógenos. Entonces, normalmente lo que se hacía era resección unilateral de un hipocampo, pero a este cirujano se le ocurrió hacer una resección bilateral de ambos hipocampos en HM, es decir, retiró los 2 hipocampos, y esta persona nunca pudo aprender nada nuevo. Lo que ya había aprendido, pues lo conservó como huellas de memoria.
del pasado, pero esta persona perdió lo que había vivido, perdió de su memoria lo que había vivido en los últimos 3 años y jamás pudo volver a construir huellas de memoria a largo plazo. Él siempre visitaba a su médica que lo trataba y siempre creía que era la primera vez que la visitaba. Pues hay una situación que simula mucho la historia de HM y es la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que empieza atacando los hipocampos. Aquí vemos los hipocampos de una persona normal. Aquí vemos los hipocampos en esta segunda imagen de una persona que ya tiene inicios leves a moderados de enfermedad de Alzheimer y se pueden ver esos hipocampos muy delgados, muy destruidos. Y en la tercera imagen a la derecha, pues ven prácticamente los hipocampos totalmente destruidos por la enfermedad. Y pues por esa razón, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una enfermedad que afecta la memoria reciente al principio, pero no la memoria del pasado. Es decir, que la persona no construye nuevas huellas de memoria y pues claro, posteriormente afecta también la memoria del pasado, pero inicialmente hay una afectación solamente de las memorias recientes. Y eso lo podemos seguir midiendo los volúmenes de los hipocampos. Aquí en rojo ustedes ven los volúmenes normales del hipocampo y a medida que va avanzando la enfermedad, la volumetría hipocampal va disminuyendo durante la enfermedad. Y esa es la manera como podemos evaluar incluso la enfermedad en etapas antes de que la persona empiece a quejarse de problemas de memoria. Hay muchos tipos de memoria. Yo no voy a hablar de todos los tipos de memoria, no alcanzaría el tiempo en esta charla. Solamente hoy voy a hablar de la memoria lexical y la memoria semántica. Los demás tipos de memoria no los voy a mencionar porque son memorias filogenéticamente más antiguas, son compartidas con otras especies, son memorias menos frágiles, como por ejemplo la memoria que tienen las aves para construir un nido, que es una memoria instintiva y que está garantizada su supervivencia en el genoma. Un ave no necesita exponerse a la experiencia de ver a otra ave construyendo un nido para aprender esa tarea. Simplemente un ave, cuando necesita construir un nido, despliega toda su conducta y todo el comportamiento necesario para construir un nido y lo hace adecuadamente sin necesidad de un aprendizaje previo. Porque esa conducta, esa memoria es una memoria filogenética almacenada en su genoma y es una memoria segura, estable, no frágil. Y muchas de las memorias las compartimos pues con otras especies. De esas memorias no voy a hablar hoy. Voy a hablar de la memoria lexical y de la memoria semántica, que es una memoria más reciente, es una memoria exclusiva del Homo sapiens, frágil y que es tan frágil que debe ser exportada afuera del cerebro humano. ¿Para qué sirven las palabras? ¿Y por qué hemos inventado las palabras? ¿Por qué el cerebro humano ha inventado las palabras y la cultura ha inventado las palabras? Creo que las palabras tienen, a su vez, a pesar de su fragilidad, tienen un gran poder, y es el poder de representar. De tal manera que las palabras tienen un poder enorme, mental y físico, al ser capaces de representar las cosas, las cualidades de las cosas, las relaciones entre las cosas. No solamente eso, sino que las palabras también pueden representar acciones, pueden representar conceptos y, más interesante aún, una palabra puede representar otra palabra. Y el hecho de que una palabra pueda representar otra palabra dio un salto significativo a las capacidades
cognitivas del ser humano. Aquí tenemos dos primates, un primate adulto y un primate niño. Y ambos están mirando el mismo fenómeno de la naturaleza. Ambos están observando un fenómeno de la naturaleza. Ambos están construyendo, ambos están registrando información en sus respectivas cortezas visuales. Ambos están construyendo un percepto visual de lo que están viendo. Pero solo uno de ellos, este pequeño primate, puede hablar de lo que está viendo. El otro no puede hablar de lo que está viendo. Se considera que los primates y los animales no tienen capacidad de hacer asociaciones intramodales. Solamente pueden hacer asociaciones extramodales, es decir, un animal puede asociar una palabra con una información límbica o emocional, pero no puede asociar una palabra con otra palabra. No puede hacer una relación intramodal como si puede hacer un pequeño primate Homo sapiens. ¿Dónde nacen y dónde habitan las palabras? Las palabras se registran, se crean y se almacenan en el cerebro humano. Y hay dos sistemas para almacenar las palabras. El sistema de memoria lexical es un sistema que almacena la palabra como tal, el significante, la palabra como tal, la representación acústica como tal. Y hay otro sistema independiente de memoria que llamamos memoria semántica, que almacena el concepto. Almacena el concepto al cual se refiere la palabra. Los lingüistas hablan del signo lingüístico como una unidad, pero la verdad es que en el cerebro humano el signo lingüístico no tiene existencia como signo lingüístico. En el cerebro humano el signo lingüístico está disociado, porque el cerebro maneja por un lado los conceptos en el sistema de memoria semántica y por otro lado las palabras en el sistema de memoria lexical. Y para poder construir un signo lingüístico, el cerebro tiene que hacer dos procesamientos. Por un lado, activar el sistema de memoria lexical para evocar la palabra y activar otro circuito que ponga en contacto la palabra con el sistema de memoria semántica para recuperar el concepto relacionado con la palabra. Así que este signo lingüístico está disociado en el cerebro. Por un lado, tenemos almacenamiento de palabras y por otro lado, almacenamiento de conceptos. Y esto se puede evidenciar y se puede demostrar por la existencia de síndromes neurológicos como la anomia pura. La anomia pura, este es un paciente con anomia pura, aquí tiene la parte que está aquí de color negro, es el área del hemisferio izquierdo donde tuvo un daño cerebral, aquí en el área 37 de Brodmann, tiene una anomia pura, es decir, ha perdido las palabras, pero no ha perdido los conceptos. Y esta persona con esta lesión cerebral se queja solamente de eso, de que no encuentra las palabras, pero sabe qué significan las palabras, sabe el significado de las palabras. Hay otro síndrome muy interesante que demuestra que el cerebro maneja las palabras, las representaciones lexicales independientes de los conceptos, es el síndrome de Sperry o síndrome de cerebro dividido. Aquí vemos el cuerpo calloso, que es la estructura que une ambos hemisferios cerebrales. Acá. Ese cuerpo calloso, como les contaba ahora, a veces es seccionado por el neurocirujano para tratar una epilepsia. Era seccionado porque ese tipo de cirugías no se ha vuelto a hacer. Miren acá el cuerpo calloso en un hemisferio cerebral. Entonces, una persona con el cuerpo calloso seccionado puede denominar cualquier objeto que yo le muestre y que la persona pueda ver. Pero si yo le tapo los ojos, y solamente le permito, le pongo un objeto en la mano izquierda y un objeto un objeto en la mano derecha,
y le pido que me diga qué objeto le puse en su mano, todos los objetos que le haya puesto en la mano derecha, él podrá inmediatamente decir el nombre del objeto. Un banano. Esto es un banano, esto es un lápiz, esto es una peinilla, todo lo que le ponga en la mano derecha. Como esa información táctil de la mano derecha normalmente va al hemisferio izquierdo, él puede inmediatamente denominar el objeto que corresponde al percepto táctil que acaba de construir. Pero los objetos que yo le coloque en la mano izquierda, el percepto táctil se construye en el hemisferio derecho, y el hemisferio derecho, que no maneja representaciones lexicales, que no maneja palabras, la única opción que tiene para poder denominar el objeto que acaba de palpar, cuyo percepto táctil está en el hemisferio derecho, solo sería accediendo a la representación lexical de la palabra en el hemisferio izquierdo. Pero como hay una sección del cuerpo calloso, el hemisferio derecho no tiene la opción de denominar este objeto. Entonces la persona se le pone la manzana en la mano izquierda y dice, no sé qué es eso. Le pone, o dice, sí sé qué es, pero no tengo la palabra. Sé que sirve para peinarse, pero no sé cómo se llama. Sé que sirve para escribir, pero no sé cómo se llama. Entonces puede dar cuenta del concepto, pero no de la palabra. Y eso demuestra que la palabra habita en el hemisferio izquierdo y no en el derecho. Igualmente, en un examen que hacen los neurocirujanos antes de una cirugía cerebral que se llama el test de WADA. El test de WADA es un test para evaluar la dominancia para el lenguaje que sí esté en el hemisferio izquierdo. Normalmente el hemisferio izquierdo es el experto en las palabras y en el lenguaje, y si se inyecta amital sódico, que es un anestésico, en la carótida izquierda, la persona es incapaz de denominar objetos que se le entregan en la mano izquierda, por la misma razón que les comenté ahora, porque está anestesiado el hemisferio izquierdo y la persona no puede acceder a las representaciones lexicales de las palabras, aunque la percepción táctil del objeto le permite al sujeto conocer el concepto de ese objeto que está palpando. Entonces, es otra evidencia de la dominancia del hemisferio izquierdo para las representaciones de las palabras. No tiene la palabra, pero tiene el concepto del objeto que está palpando. Y puede demostrar que tiene el concepto señalando un objeto que se le parece o describiendo verbalmente para qué sirve el objeto. Hay hay métodos clínicos para estudiar los pacientes con enfermedad cerebral, que son los métodos de las neuroimágenes, resonancia magnética cerebral, resonancia magnética funcional, el PET cerebral, que son aparatos que miden las imágenes, que toman fotografías del cerebro, incluso pueden tomar fotografías del cerebro en acción y dar cuenta de procesos cerebrales, mentales. Aquí, por ejemplo, les quiero mostrar lo que fue publicado en todos los periódicos del mundo como las primeras fotos de imágenes mentales. Esta es una foto de una persona leyendo en voz baja. Se activa la parte posterior del hemisferio izquierdo. Una foto de alguien escuchando palabras. Se activa el lóbulo temporal izquierdo. Otra foto de una persona produciendo palabras y otra persona acá pensando en palabras con el método de PET cerebral. Y aquí con una resonancia magnética funcional, una foto de una persona leyendo palabras en voz baja, escuchando palabras, pensando en palabras y pronunciando palabras. Es decir, que dependiendo de la actividad que yo esté haciendo con las palabras, va a haber una u otra área del cerebro activa. Hay unos estudios muy interesantes realizados en pacientes con lesiones focales del cerebro izquierdo. Entonces, Damasio escogió unas personas con daño en esta región de color verde, en el hemisferio izquierdo, otras personas que tenían tumores o lesiones cerebrales
en esta zona roja del lóbulo temporal izquierdo y otras que tenían daños o tumores en esta región del polo temporal izquierdo. Y sometió a estas personas a 3 tareas. Una tarea de denominar caras de personas famosas, otra tarea de denominar animales, figuras de animales, y otra tarea de denominar instrumentos. ¿Qué encontró? Que las personas que tenían un daño acá, en la parte posterior, eran incapaces y fracasaban en la tarea de denominar instrumentos, pero no fracasaban en la tarea de denominar animales ni caras de personajes famosos. Estas personas con lesión acá, en la parte medial del lóbulo temporal izquierdo, fracasaban para denominar animales, pero no para denominar instrumentos ni nombres de personas. Y estas personas con daño en el polo temporal izquierdo fracasaban en la tarea de denominar nombres de personas, pero no fracasaban en la tarea de animales ni en la tarea de instrumentos. Repitió el experimento en estudiantes universitarios sin lesión cerebral y a través de métodos de imágenes evaluó qué área del cerebro trabajaba más, tenía mayor actividad cuando estaba haciendo la tarea para denominar caras, la tarea para denominar animales y la tarea para denominar instrumentos, y encontró que esta zona era la que se activaba cuando ellos denominaban caras de personajes famosos. Aquí ocurría la mayor activación cerebral cuando denominaban animales y aquí ocurría la mayor activación cerebral cuando denominaban instrumentos. De tal manera que él pudo definir una especie de topografía de almacenes de representaciones lexicales de las palabras. Y más interesante aún, se hizo un estudio en personas, en universitarios sanos, sin ningún tipo de lesión cerebral, un experimento usando PET y resonancia magnética funcional que consistía en lo siguiente. Aquí a la izquierda vemos la imagen de esa persona completamente sana, simplemente en estado de reposo, inactivo. Es decir, se le pedía a la persona, esté con los ojos cerrados y trate de no pensar en nada. Trate de no pensar en nada. Entonces, esta es la imagen del cerebro en reposo. La segunda imagen, la que está en el medio, corresponde a un momento en el cual se le pide a la persona que a partir de ese momento se dedique a pensar en verbos y solo en verbos y trate de pensar mentalmente en todos los verbos que se le ocurran y lo hace durante 2, 3 o 4 minutos. Y en ese periodo pues se toma nuevamente una imagen cerebral y luego pues se termina el experimento y lo que se hace es un proceso de sustracción. Se resta de la imagen número 2 la imagen número 1, es decir, restamos lo que corresponde a la representación del cerebro inactivo en reposo, restamos la imagen en acción pensando en verbos. ¿Y qué obtenemos? La tercera imagen que hay aquí a la derecha. Y vemos esta zona que permanece activa, que es el área responsable de la actividad mental de pensar en verbos. Así que cuando uno ve con este procedimiento esta activación en el lóbulo frontal izquierdo, uno podría decir, esa es la imagen de una persona pensando en verbos. Esa es la imagen mental de los verbos. Y fue muy interesante cuando se publicaron estas imágenes y fue cuando empezó entonces todo el boom del estudio de las imágenes cerebrales y del cerebro en acción y la posibilidad de estudiar el cerebro en acción y la actividad mental. Siempre nos sorprende mucho a los clínicos algunos fenómenos tan particulares como la propanomia, por ejemplo. La propanomia es un trastorno que se refiere a la pérdida selectiva y exclusiva de los nombres propios de persona. Y eso se produce por un daño en el polo temporal izquierdo
como le sucedió a este paciente que tenía acá una atrofia del polo temporal izquierdo y se quejaba de olvido de nombres propios y solo de nombres propios. Por otro lado, bueno, entonces les he explicado la existencia de ese mundo de representaciones lexicales, del mundo de las palabras que se procesan principalmente en el hemisferio izquierdo. Ahora quiero concentrarme un poco en explicar cómo se procesan los conceptos. Y entonces debo hablar del sistema de memoria semántica. La existencia del sistema de memoria semántica se comprueba también fácilmente por síndromes neurológicos como el de la demencia semántica. La demencia semántica es un trastorno neurológico que consiste en que la persona pierde los conceptos, pero no pierde las palabras. Hay una disociación entre el concepto y la palabra. La persona conserva las palabras, pero no sabe qué significan las palabras. Las palabras se vuelven vacías de significado y de sentido. Y eso también puede pasar en la enfermedad de Alzheimer, especialmente en cierta etapa de la enfermedad de Alzheimer, cuando la persona pierde algo de la memoria semántica y puede perder los conceptos, pero no las palabras. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer hay un daño difuso de toda la corteza cerebral de ambos hemisferios. En la demencia semántica puede haber daño de la corteza cerebral de ambos hemisferios, pero es más común que haya una alteración de la corteza cerebral izquierda. Entonces, en esta demencia semántica, las palabras se convierten en pseudopalabras que no significan nada, en logotomas, y pierden su significado. Ustedes hagamos el ejercicio de pensar una palabra que tiene sentido, como la palabra café. Entonces, una palabra que no solamente es una palabra con sonido, con imagen acústica, con imagen grafémica, sino que es una palabra que evoca una imagen. Un pocillo lleno de café, un pocillo vacío de café, el café caliente, el café frío, el humo que exhala el café, la temperatura de la taza de café, el olor del café, el sabor del café, el café en granos de donde procede el tinto que estoy degustando, incluso imágenes como una taza de café vuelta a pedazos porque se ha caído al suelo, el movimiento de la taza de café de la mano hacia la boca. Todas esas son imágenes sensoriales que están construidas en el cerebro, en el sistema de memoria semántica y que se relacionan con la representación lexical café, que es una palabra. Entonces, una palabra puede representar muchos conceptos, puede tener relaciones con muchos conceptos en el sistema de memoria semántica. Pero los logotomas y las pseudopalabras, aunque el cerebro las puede manejar, no representan ningún concepto, no evocan nada. Y en la afasia, pero en la afasia quiero mostrarles que en los pacientes afásicos un logotoma se puede convertir en una palabra con significado. Y voy a mostrarles un ejemplo real de un paciente que tuvimos oportunidad de ver, que perdió todas sus palabras y perdió el lenguaje por una lesión cerebral y solo le quedó una palabra, la palabra mananda, que era la única palabra que podía utilizar y con esa palabra se refería a todas las cosas. Cuando se le preguntaba su nombre decía que Mananda, su apellido Mananda, dónde vive Mananda, qué es lo que usted hace Mananda. Si el examinador le pedía que repitiera una palabra, él no la repetía, sino que repetía Mananda o decía Mananda. Cuando se le trataba de que dijera los días de la semana, decía 7 veces Mananda. Cuando se le pedía que dijera los números del 1 al 10, decía 9 veces Mananda. En fin, tenía un logotoma, tenía una sola palabra, una pseudo palabra, y para él esa palabra significaba todo. Es decir, a pesar de que esa palabra para cualquiera de nosotros no significa nada, para él significaba todo. O sea, convirtió una pseudopalabra o un logotoma en el significante universal.
Algo parecido le ocurrió al paciente Tan, que fue estudiado por Paul Broca, que era médico y antropólogo, y que la familia del paciente le regaló a Paul Broca su cerebro cuando falleció, y es el cerebro de Tan. Ustedes lo pueden ver en el Museo del Hombre en París. Ese cerebro, este paciente había comenzado a perder las palabras lenta y progresivamente, y quedó con una sola palabra, la palabra Tan, que era la palabra con la que se refería a todas las cosas del mundo. Y para todo usaba una sola palabra, Tan. Era igualmente que el paciente nuestro con la palabra Mananda utilizaba la palabra Tan como un significante universal. Y posteriormente, pues cuando fallece, se descubre que tenía alterada el área de Broca, que es un área fundamental para el lenguaje. Aquí tenía un tumor en el área de Broca que dio lugar también, hoy se conoce como el área de Broca, que es el área que procesa estructuras sintácticas del lenguaje. Piensen ustedes un poco, o mejor, lean estas pseudopalabras. Estas dos pseudopalabras, Aba, Yaug y Alopama, son dos palabras que ustedes pueden leer mentalmente, las pueden leer en voz alta, incluso las pueden escribir, las pueden repetir, pero estas palabras no evocan nada, no evocan ningún concepto, y por lo tanto en el cerebro de todos ustedes están funcionando como representaciones lexicales, desprovistas de concepto. Estas palabras no pueden ser procesadas como un signo lingüístico en sus cerebros, a menos que usted decida darle un significado a cada una de ellas. Y en ese caso, pues pasarán a ser signos lingüísticos. Pero normalmente no hay un concepto que represente estas palabras en nuestros cerebros en este momento. Pero miren, ahora la palabra guayaba, la palabra amapola, es simplemente la misma palabra, el logotoma anterior, pero colocando los grafemas en el orden adecuado. Se habían invertido al invertir los grafemas de la palabra guayaba y de amapola, obtenemos un logotoma. Al volver las palabras a su secuencia normal, los grafemas a su secuencia normal, pues ya encontramos las palabras llenas de significado. Guayaba y amapola son palabras, representaciones lexicales que ya sus cerebros pueden activar una cantidad de conceptos en el sistema de memoria semántica relacionado con el mundo de las guayabas, con el olor de la guayaba, con el sabor de las guayabas, con el tamaño de la guayaba, con el color de la guayaba, en fin, con diferentes experiencias que usted ha tenido en el pasado y diferentes conceptos que usted ha construido y ha almacenado como huellas de memoria a largo plazo de acuerdo a las experiencias que haya tenido en la vida con las guayabas y con la amapola. Así que el cerebro es un lugar frágil e inseguro para almacenar palabras y conceptos. Debe enviar copias afuera para garantizar su supervivencia, porque las palabras y los conceptos en el cerebro están en peligro de extinción, están en peligro de desaparecer, y los conceptos de alguna manera y las palabras lo saben. Y por eso las mismas palabras se han inventado una manera de escapar del cerebro y buscar un lugar seguro para conservarse históricamente y perdurar en el tiempo. Por eso se ha inventado la escritura. La palabra escrita es una representación grafémica de una representación lexical. Es un segundo nivel de representación de las palabras y tiene la ventaja de que puede exportarse al mundo exterior, inscribirse en una roca, en el papel, en un libro, en un disco, en un disco duro, en fin, puede supervivir a la existencia limitada de un cerebro humano. Así que para concluir, la invención creo que la fragilidad de las palabras han sido capaces de construir, han sido capaces de enfrentarse al reto de su fragilidad en el cerebro inventando la escritura, y fueron las mismas representaciones cerebrales las que inventaron la escritura en su tendencia
a la estabilidad y la seguridad. Las representaciones lexicales aprendieron a saltar del cerebro al papel, del sonido a la tinta, de lo biológico a lo físico, como si hubiesen descubierto la manera de funcionar como una especie de alma que puede cambiar de cuerpo físico para garantizar su eternidad. Muchas gracias. Bueno, profesor Francisco, muchas gracias por su ponencia. Yo veo la cantidad de preguntas que hay en el chat, nos extendimos un poco y quizá no haya tiempo de responderlas todas. Pero hay algunas preguntas que quisiera resaltar y si es del caso, pues habría que abrir otro espacio para que pudiéramos ampliar, dada la curiosidad que despertó, el interés que despertó su ponencia. Digamos que de momento hay una pregunta que en el marco del seminario puede ser muy pertinente y es preguntar si hay alguna diferencia en la formación de los perceptos entre un cerebro masculino y uno femenino. Y también poder hablar, digamos, nosotros somos del campo de arte y el tema de la danza, del cuerpo, del performance, pone mucho en funcionamiento la idea de que el cuerpo guarda la memoria, tiene memoria. ¿Podría hablarnos de esas diferencias y de esa capacidad del cuerpo de memorizar? ¿O es solamente una concepción que tiene el artista cuando habla de que el cuerpo tiene memoria? Bueno, la manera de construir perceptos en el cerebro masculino o en el cerebro femenino es igual. Solamente hay diferencias en la construcción de perceptos de colores. El cerebro femenino es un cerebro más capacitado para los perceptos de colores que el cerebro masculino. También por una razón, porque los colores tienen que ver con genes que están en el cromosoma X. Y como las mujeres tienen 2 cromosomas X, pues tienen más capacidad de explorar el mundo de los colores, de dominar y percibir el mundo de los colores. Entonces hay diferencias solamente en ese tipo de perceptos, de construir imágenes de colores. Y en cuanto a la memoria del cuerpo, pues es que, bueno, la memoria del cuerpo toda está en el cerebro. Digamos, las memorias todas se construyen en el cerebro, en la medida en que el cuerpo, sí, por supuesto, el cuerpo tiene memoria, pero la memoria del cuerpo es una memoria representada en el cerebro. Digamos, por ejemplo, la piel tiene memoria, pero la memoria de la piel igualmente debe ser almacenada en un sistema nervioso que tiene capacidad de construir huellas de memoria a largo plazo. Bueno, y una pregunta, en el mundo del arte nos movemos mucho con la imagen, entendimos ya bien lo de los conceptos, pero sobre la imagen, la construcción de imágenes sigue un proceso similar en su formación a lo que pasa con los conceptos, la palabra y su significación. Sí, es una forma bastante similar. El cerebro registra imágenes, como decía ahora, lo que se registra por cualquier modalidad sensorial, por cualquier ventana sensorial, termina primero que todo registrándose y convirtiéndose en una imagen. Ahora, las imágenes visuales realmente pues predominan sobre otro tipo de imágenes, porque hay mucha área cerebral dedicada al análisis de imágenes visuales. Y de hecho las imágenes visuales están también categorizadas por modalidades, por categorías. Hay imágenes de colores, el color se procesa de una manera diferente a la forma. Las caras se procesan de una manera diferente y en sistemas diferentes a las formas y a los colores. Incluso el movimiento. Y el movimiento es algo que se construye también de manera diferente. Hay sistemas para procesar movimiento. De hecho, hay un síndrome que se llama akinetopsia, que es cuando se alteran las estructuras cerebrales que procesan imágenes de movimiento. La persona sufre un síndrome que se llama akinetopsia y es dramático porque la persona es incapaz de pasar una calle debido a que no ve los carros en movimiento, siempre los ve estáticos. O tiene dificultad para llenar un vaso con agua porque no ve subir el movimiento del agua en el vaso y se le derrama el vaso. La persona con
con alteración en el procesamiento de imágenes de caras, puede tener un trastorno que llamamos prosopagnosia, que es un trastorno que produce alteración en la capacidad para reconocer las imágenes. Hay también las personas que tienen el síndrome de acromatopsia o trastornos del análisis del color, incluso de una manera tan curiosa como personas que tienen hemiacromatopsia, es decir, que pueden tener un daño de las estructuras cerebrales en el hemisferio izquierdo que procesan las imágenes de color y entonces pueden ver medio mundo en blanco y negro y el otro medio en colores. Entonces ese es un fenómeno que se puede ver en la clínica neurológica, el fenómeno de la hemiacromatopsia, por alteración de estructuras cerebrales que tienen que ver con el procesamiento de imágenes de color. Bueno, profesor, bueno, continúe. Sí, entonces, sí, para rematar, entonces sí, las imágenes se procesan como las palabras, perceptos, registros, perceptos, memorias a corto plazo y memorias a largo plazo, y también todos esos diálogos que mencioné para las palabras ocurren para las imágenes. Bueno, y hay un tema que está presente en varias preguntas y voy a ver si logro concretar la observación, las preguntas. Y es lo siguiente, en el arte contemporáneo se usan o hay muchas manifestaciones y muchas estrategias creativas que hablan del proceso, de la acción corporal, intervención del cuerpo, la danza, intervención en la naturaleza, intervenciones en entornos sociales, en fin. Esa acción tiene mucha relación con el verbo. ¿Cómo se registra como el verbo, la acción, el tiempo, el movimiento en el cerebro y esa relación con la memoria? Sí, esa pregunta es muy interesante, Diego, porque me permite ampliar un poco algo que dije sobre el procesamiento cerebral de los verbos. Que curiosamente los verbos se almacenan en el área cerebral que maneja la sintaxis, que es la parte anterior del lóbulo frontal izquierdo. Yo pienso que una de las cosas más extraordinarias que ha ocurrido en la evolución es el origen del verbo. En una reunión que tuvimos con el profesor Jorge Zuluaga, el astrónomo y físico, profesor de la Universidad de Antioquia, en el planetario, una vez hablando del universo y del universo de la mente y del universo físico, él hablaba de un fenómeno que los físicos llaman el implotón, que es como, o el inflatón, que es como un fenómeno que ocurrió después del Big Bang, que fue la expansión del universo, y que para los físicos es como un fenómeno muy importante en el origen del universo o en el desarrollo del universo. Y entonces yo hablaba de que ese fenómeno del inflatón era similar al fenómeno que yo llamaría verbatón. El verbatón para mí, el verbatón, que es una palabra simplemente que la utilizo metafóricamente para señalar la importancia del fenómeno del origen del verbo. Me parece que el origen del verbo es lo más extraordinario que ha ocurrido en la evolución. A partir del momento que el hombre, el Homo sapiens, tiene acceso a la construcción del verbo, porque el verbo surgió de la palabra. Es decir, el verbo, primero fueron las palabras, primero fueron los sustantivos, los adjetivos, y hubo una época, por decirlo así, que el Homo sapiens más primitivo o el neandertal utilizaba palabras, pero no tenía acceso al verbo. Es decir, probablemente el neandertal hace 300.000 años tenía un lenguaje de palabras, pero no incluía el verbo. Es decir, no era homus sintáctico. Y a partir de crear esa nueva categoría de palabras, a partir de las palabras, es decir, la palabra comer viene, el verbo comer se origina de la palabra comida, el verbo besar de la palabra beso, el verbo soñar de la palabra sueño,
Es decir, que de los sustantivos surgieron los verbos. Y a partir de la invención del verbo, se generó la posibilidad de producir frases, estructuras sintácticas. Y el origen de la sintaxis y el origen del verbo transformó radicalmente el futuro del Homo sapiens y lo convirtió de Homo sapiens en Homo sintácticos. Y hoy en día creo que la cultura, la historia, la literatura, la poesía, toda la ciencia le debe al verbatón su existencia. Bien, profesor, vea, es que hay tantas preguntas y yo ya no sé ni cuál escoger. Yo creo que vamos a tener que, me disculparán los asistentes, pero es que estamos con una limitación de tiempo. Voy a intentar hacer algunas que han formulado y una de ellas tiene que ver cómo en el cerebro se registra como el proceso plástico de creación artística y si se ha explorado, estudiado ese concepto de la belleza, cómo funciona eso en el cerebro. Bueno, en el cerebro hay un sistema que llamamos el sistema límbico. El sistema límbico es una estructura que procesa emociones y procesa el mundo de lo estético. El mundo de lo estético. Le voy a hablar de un caso muy concreto de un paciente con un síndrome neurológico que tuvo prosopagnosia. Prosopagnosia, es decir, la persona tuvo un daño cerebral, perdió la memoria de las caras, pero también perdió el placer visual. Y entonces él mencionaba que además de que no reconocía las caras de sus hijos y de sus familiares, lo visual no le producía placer, que había dejado de visitar países para ver la nieve, donde había nieve, porque ya la nieve le parecía plástico, no disfrutaba. Incluso hay reportes de que no pueden opinar si algo es bello o algo es feo, porque han perdido, digamos, la posibilidad de darle contenido emocional a la imagen. Hay un síndrome que es el opuesto a la prosopagnosia, que es un síndrome en el cual la persona considera que la cara de un familiar no es el familiar, sino un impostor, que es un impostor. Entonces la persona ve a su padre o ve a su madre y dice que tiene todas las características faciales de la madre o del padre, pero que no es él, que es un impostor. Esa persona es porque ha tenido un síndrome de desconexión del procesamiento de la imagen con el sistema límbico. Y entonces no puede ligar la emoción de la percepción visual al objeto, a la imagen visual. Y por lo tanto, la única explicación que puede inventarse es que se trata de un impostor porque no puede evocar una huella de emoción relacionada con ese objeto. Entonces, sí, hay un mundo de emociones que es procesado por unas estructuras que llamamos el sistema límbico, y el percepto visual o la imagen visual o la imagen táctil hay que asociarla con esa huella emocional para poderle dar sentido emocional y capacidad de disfrute y capacidad de darle valor artístico o valor emocional a la imagen. Bien. Bueno, vamos a ver, aquí hay una que me parece muy interesante. Entonces, ¿qué pasa con los zurdos? Si hay una diferenciación tan neta entre el hemisferio izquierdo, las funciones del hemisferio izquierdo y el derecho, ¿qué pasa con los zurdos? Y a ver si dentro de ese contexto cabría esta pregunta. ¿Qué cree usted que pasaría en el cerebro, en esa relación de activación cerebral entre hemisferio derecho e izquierdo, si se pensara en verbos al mismo tiempo que se realiza la acción? O una acción de movimiento, por ejemplo, bailar. ¿Qué pasa si bailamos palabras? Bueno, a ver, los zurdos, la mayoría de los zurdos en términos prácticos tienen una organización cerebral similar a los diestros. Es decir, el lenguaje
sigue siendo algo que habita en el hemisferio izquierdo de los zurdos, aunque la dominancia de la mano para la escritura es la izquierda, pero en la mayoría de los zurdos las palabras habitan en el hemisferio izquierdo. Puede haber un pequeño porcentaje de los zurdos que tengan una representación de las palabras y del lenguaje de manera bilateral, o que las palabras habiten principalmente el hemisferio derecho. Pero no hay mucha diferencia en ese sentido, pues, entre los zurdos y los diestros. Ahora, bailar la palabra, bailar las palabras, sí, pues es que a ver, bailar es una acción, bailar es la palabra que representa esa acción, y obviamente si yo pienso en un verbo, se activa en el cerebro. Si yo pienso en el cerebro, en la palabra bailar, si yo estoy sentado en una silla, me ponen una serie de electrodos, y me dicen, piense en la palabra bailar, es posible que cuando yo piense en la palabra bailar, se activen en el cerebro todas las estructuras que representan las partes corporales que participan en el baile. Es decir, en el cerebro se recrea todos los circuitos que normalmente se recrean cuando estoy bailando, se recrean en ese momento que estoy sentado simplemente pensando en la palabra bailar. Entonces en el cerebro estoy bailando en realidad. No estoy bailando con el cuerpo, estoy bailando con el cerebro, estoy bailando con la mente. Estoy haciendo el cerebro, la mente y el cerebro está haciendo lo mismo que hace cuando el cuerpo está bailando. Bien. Hay otra pregunta, voy a juntar otras dos preguntas que son como afines temáticamente. En el sistema de memoria semántica, ¿cómo se puede denominar la representación de las artes? Y agregaría esta, ¿y cómo se registra el tiempo y la duración? Bueno, voy a responder la segunda, la primera no la entendí, voy a responderle la segunda. Sobre la percepción del tiempo, ese es otro tema muy interesante. Como con el profesor Lorenzo de la Torre, en alguna época hicimos un seminario sobre el tiempo y reflexiones sobre el tiempo desde la neurología, desde la física, desde la literatura. Sí, hay también una manera de percibir y analizar el tiempo en el cerebro. Y de hecho hay síndromes cerebrales donde la persona presenta el fenómeno que conocemos como el déjà vu o el jamais vu, que es jamás visto o ya visto, y que son fenómenos que tienen que ver con alteraciones en la percepción del tiempo. Es un fenómeno que es un fenómeno menos comprendido por la neurociencia, pero tiene que ver con el orden en el almacenamiento de las huellas de memoria. Es decir, que el cerebro conoce muy bien, digamos, como el orden y el orden secuencial en el que ha sido almacenada la información, y de esa manera puede deducir un orden temporal también, es decir, que fue primero y que fue después, que es más antiguo, que es más nuevo, y de esa manera puede digamos, tener como un fenómeno de conciencia del tiempo o inconsciencia del tiempo. De hecho, hay un gradiente temporal para las huellas de memoria. Las huellas de memoria más antiguas son más fuertes porque han tenido la oportunidad de ser reforzadas en el tiempo. Es decir, el cerebro sabe que esta huella de memoria ha sido retocada varias veces, ha sido reprocesada varias veces, y entonces esa repetición en el tiempo de procesos con una huella le permite al cerebro también construir un concepto de tiempo, de un orden secuencial en el tiempo que está íntimamente relacionado con el espacio, es decir, con el análisis de registros y de cambios en el espacio. Bien, y hay una pregunta que yo la voy a llevar un poco más como a la parte de usted que ha estado en la clínica y tan en contacto directo como con los pacientes. Los pacientes de Alzheimer impresionan al ver que viven sin sufrimiento la pérdida de memoria a corto plazo.
¿Ellos sufren ese fenómeno o no? Y ese se complementa con este otro comentario. Vivir sin sufrimiento alarga la vida de los pacientes con pérdida de memoria. Nombramos nosotros la calidad de vida de esos pacientes desde una exterioridad cultural. Es decir, estudiamos el cerebro para comprender esa exterioridad. Bueno, el paciente con enfermedad de Alzheimer es muy cierto que al principio es posible que la persona sea consciente de sus olvidos, pero a medida que la enfermedad progresa, hay un fenómeno que se llama anosognosia o incapacidad para reconocer su pérdida. Es decir, que la persona está perdiendo la memoria cada vez más y más, pero no es muy consciente de lo que le está sucediendo. Y realmente podría decir que sufre más la familia que el paciente. El paciente es posible que no sufra mucho y a medida que avanza la enfermedad sufrirá cada vez menos porque cada vez será menos consciente de lo que le está pasando. Entonces, en cierto sentido, pues la enfermedad de Alzheimer como enfermedad neurodegenerativa es una enfermedad que no es físicamente dolorosa, es mentalmente muy dolorosa para la familia e inicialmente puede ser dolorosa para el paciente si él es consciente de lo que le está pasando, pero indudablemente llega un momento en que ya no es consciente de lo que le está pasando y deja de producir sufrimiento, o sea que realmente no produce mucho sufrimiento físico. Bueno, profesor, ya el tiempo se nos agotó. Hay muchas preguntas que quedaron sin resolver. Yo estoy que me arriesgo a proponerle que nos acepte una invitación a un espacio más amplio que hagamos, porque yo creo que la comunidad académica quedó realmente sorprendida, agradece, manifiestan pues sus comentarios de beneplácito por esta conferencia. Queremos a nombre del seminario agradecerle e invitarle de verdad, si acepta, lo hablaríamos entonces para programar una conferencia un poco más amplia y que le podamos sacar jugo a todas esas investigaciones que usted adelanta. Muy honrado con su presencia y muchas gracias. Con mucho gusto, Diego, podemos programar otra sesión en la que podamos hablar de algunos de estos temas en más detalle y que los participantes que vinieron a este evento puedan participar mucho más en la discusión. Listo, muy amable. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Francisco Lopera por su intervención y por supuesto también al profesor Diego Arango por la moderación. A continuación tendremos un receso y regresamos a las 10:30 de la mañana para presenciar la ponencia número 8, la fragilidad y la fuerza, disyuntivas de la vida en el arte, a cargo de la profesora Magalia Espinosa. Recuerden salir de esta transmisión y cargar nuevamente la página para que visualicen correctamente la ponencia. Ya nos vemos. Muchas gracias, Carolina. Chao.